está en su curso también el calendario, la planificación, y también está en el curso la sección, la unidad uno, la carpeta OneDrive con el link para ingresar a los videos. ¿Ya? Ahí está la clase anterior, que fue la presentación el día de ayer, etcétera. ¿Ya? Antes de comenzar con lo que es la presentación de la parte teórica, voy a hacer alusión un poco al calendario académico de actividades, más que nada de nosotros, porque hay una fechita importante que recordar, dado que en el mes de abril, no sé si ustedes tienen entendido aquello, es la semana novata, es aproximada a fines de abril, y eso tiene una pequeña incidencia en nuestro calendario que se las voy a mostrar, por si acaso lo tengan en cuenta, ¿ya? Eh, Voy a compartir pantalla. Por favor, me confirman que así se vea. ¿Ya? Debería verse en mi escritorio y el calendario, en este caso, de actividades que ustedes tienen en lo que es su plataforma. Sí ¿Ya? se ve. Gracias, estimado. Sí, se ve, Vamos profesor. entonces, gracias, muchas gracias, chicos. Vamos a ir a abril y ahí no está todo el tema de la semana novata que lo quise prevenir más que nada, si es que tenemos algún cambio de actividades, que es esta fecha. Acá, el día 30, resulta que el 27 hasta el 30 de abril, las actividades se suspenden en la mañana hasta la 1 de la tarde de actividades académicas. Después de las 14 no hay nada, y hay actividades por parte ya de los alumnos. Entonces, quería hacer esa salvedad de que en caso que, por ejemplo, su escuela tenga alguna actividad, ¿cierto? O ya se confirme de plano, yo ya lo tengo contemplado de que estos contenidos, dado la semana novata, ¿cierto? Van a pasar a la semana siguiente y se unen nomás para que sigamos con el contenido en un hilo conductor que no nos permita como, por así decirlo, perdernos mucho de la unidad. Así que esos contenidos, si están acá y somos afectados por ese horario, lo corremos a la semana siguiente, ¿ya? Afortunadamente no hay evaluaciones en esta fecha en Semana Novata tampoco en la tarde, así que nuestra evaluación es el día 23, así que no hay problemática, ¿ya? También hay algunos días que hay horario protegido por asambleas, ¿cierto? Que es la asamblea de estudiantes, que son generalmente de las 14 horas hasta las 3:30 de la tarde. Por ejemplo, el día 28, acá o sea, 27, perdón, de mayo, está todo el proceso de elección de federación, al parecer. Entonces hay asambleas, hay debate y en nuestro calendario académico sale como horario protegido, obviamente, el día, en este caso, viernes 20, o sea, jueves, bueno, viernes 28, a las 15:30 eh, nuestro horario de inicio de clases para ese día. Nosotros tenemos la evaluación número 12 el jueves en la mañana, y el día viernes ahí hay un horario protegido en la tarde, para que si ustedes quieren asamblea y si hay alguien de acá que sea de centro de alumnos, ¿cierto? Etcétera. Eso es como Profesor, dígame. el 23 de marzo, no es febrero, marzo, sí, de Sí, marzo es la primera evaluación. 23, no, en abril, Ah, de abril, 23 ya, de abril, sí, porque ya, 23 de ya. marzo es la próxima semana. Sí, por eso no tenía Sí, duda en eso. el 23 de marzo igual hay una asamblea, también horario protegido, así que si quieren saber más de esos detalles como horarios protegidos, yo los tomé en cuenta para nuestro calendario. Aún así, si alguien se quiere informar ya a modo de todo de lo que es el semestre, puede acceder al calendario académico en la página y tener todas sus fechas si quieren participar de esas actividades, ¿ya? Así que eso sería como la salvedad que tomé. Y también ya se lo subí, obviamente, con esa descripción. Está listo en la plataforma. Vamos entonces a la presentación de nuestra primera, por decirlo así, presentación teórica. Vamos a partir entonces con la clase número 1 de química orgánica, que trata más que nada de la introducción a los compuestos orgánicos, tocando el carbono como ese elemento especial. En esta clase vamos a encontrar, por ejemplo, conceptos sobre hibridación, sobre un poquito de enlace. Las concepciones previas del tipo de enlace nos van a servir muchísimo a esto.
Así que lo que ustedes vayan viendo en química también, cuando lleguen como a enlace químico, van a encontrar mucho sentido, o si es que esto les sirve antes en química. Así que cuando lleguemos a los tipos de enlace por ahí, hibridación, muy atentos a lo que se pueda comentar y cualquier consulta me la pueden hacer, ¿ya? Vamos a empezar por la introducción. Lo más apropiado es hablar de lo que es química orgánica. No tuve tiempo el día de ayer para hablarle un poco más holgadamente, pero es una rama de la química, ¿cierto? Que ya sabemos que estudia los compuestos a base de carbono y va más allá que los compuestos a base de carbono simplemente como cualquier cosa orgánica, ¿ya? Hay una gran aplicación en todo lo que es la industria, en compuestos de interés biotecnológico para ustedes. O sea, ustedes van a trabajar de por sí o per se en muchas de sus aplicaciones como profesionales con compuestos orgánicos. Y el número de compuestos orgánicos naturales y sintéticos sobrepasa los 16 millones y eso va aumentando. Pues hay una rama, una subrama de la química orgánica que es la síntesis orgánica, que trata como de modelar moléculas, ¿cierto?, para un cierto fin. Ahí modelamos moléculas para poder, ya sea crear un tipo de fármaco para un receptor específico, ¿cierto? O algún tipo de compuesto, ya sea de uso industrial, por ejemplo, algún aditivo, por ejemplo, en el caso de la industria en automóviles, algún aditivo de combustible, tipos de combustible, ¿cierto? Biocombustibles. En nuestra universidad se tiene, bueno, un proyecto en base a lo que es biodiesel, así que también hay una gran aplicabilidad de química orgánica en nuestra universidad. Así que tenemos un amplio espectro de cosas que estudiar, pero también un amplio espectro de cosas también que profundizar si es que a alguien le interesa mucho más la química orgánica a partir de este curso. Después tenemos los elementos más importantes en los compuestos orgánicos. Desde niños nos han recordado el famoso CHON, ¿cierto? El CHOMS, incluido el fósforo. Por ahí creo que es bueno retomarlo y saber que los compuestos orgánicos, bueno, a base de carbono y hidrógeno, que son los hidrocarburos por un lado, los típicos alcanos, alquenos y alquinos, también tenemos oxígeno formando compuestos con grupos carbonilo y nitrógeno como la amina, ¿cierto? Que también los funcionales y tienen un gran impacto también químico y también una incidencia importante a nivel biológico, por ejemplo, en las biomoléculas, ¿ya? Ahí el hidrógeno y el carbono, hidrógeno y oxígeno constituyen el 99,33 de los compuestos, o sea, más que nada participando en los compuestos orgánicos. Tenemos también otras incidencias como azufre, ¿cierto? En algunos aminoácidos, ¿cierto? Tenemos azufre, ¿ya? Como por ejemplo la cisteína, que tiene un grupo sulf al final, como un grupo tiol, SH. Tenemos también azufre, tenemos trazas de algunos metales también, pero ya serían compuestos organometálicos, algunos complejos que se dan, por ejemplo, en la célula, ¿ya? Y en algunas otras partes de nuestro cuerpo. Pero en sí la base son estos cuatro los que vamos a empezar a jugar a partir de los grupos funcionales, ¿ya? Si hay alguna consulta al chat, como estoy presentando, me la pueden hacer acá a viva voz ya. Cualquier cosa, como no veo el chat, activen su micrófono y me pregunten, ¿ya? Ahí está en resumen, ¿cierto? Y lo que quiero incluir acá es esa X. Bueno, esa X son los halógenos, ¿ya? Los compuestos halogenados que tienen fama de tóxico y por lo general los estamos prohibiendo, ¿ya? Los estamos prohibiendo ya que aquellos compuestos son cancerígenos, en muchos casos los DDT, clorados, ¿cierto? Los bromados, pero son muy útiles en la síntesis orgánica, por decirlo así. Cuando veamos rutas de síntesis, vamos a encontrar que son rutas de síntesis clásicas que se practican desde años y que por lo general el compuesto halogenado, ya sea que contenga un grupo cloro o bromo, facilita muchísimo las cosas para llegar a otro grupo funcional, por ejemplo, un alcohol, ¿ya? A futuro vamos a ver unos compuestos que se llaman reactivos de Grignard, que es una reacción que facilita mucho las cosas, quizás es tóxica, obviamente, es peligrosa, pero facilita mucho las cosas para llegar, por ejemplo, a alcoholes, que tienen muchas funciones dentro de lo que es la química orgánica. Vamos entonces a lo siguiente y tenemos lo que yo le intentaba cruzar, las distintas áreas de la química orgánica. Y tenemos
Por ejemplo, más del 85%, bueno, más del 90% de los compuestos eran formados por estos elementos. Tenemos en la aplicación en la industria farmacéutica, acá abajo, los fármacos, ¿cierto? Impactan en la economía, obviamente, mundial y obviamente del país. También tenemos, en este caso, compuestos responsables de la vida, entre comillas, ácidos nucleicos, ¿cierto? Sabemos que hay una parte química orgánica detrás de lo que es, por ejemplo, el desarrollo de una vacuna. Lo hemos visto hasta el día de hoy con las vacunas que hay, ¿cierto?, disponibles. Algunas son de ARN, otras virus atenuados, etcétera, y eso tiene un respaldo en química orgánica, ya que el ácido nucleico, sí, después de todo el proceso, obviamente, de laboratorio, hay un respaldo en la química orgánica de conocer las interacciones, ¿cierto? Conocer los tipos de enlace que hay en estos compuestos y cómo influyen. Y también los compuestos químicos de uso común, ¿ya? Compuestos químicos orgánicos de uso común, o sea, y biomoléculas. O sea, tenemos un gran espectro de cosas en la química orgánica que se conjuga, ¿ya? Algunos ejemplos, ahí están. Bueno, combustibles también lo olvidé por si acaso. Vitaminas, ¿cierto? Tenemos acá aditivos. Bueno, la empresa vitivinícola también. Hay un gran nicho en química orgánica que, a mi parecer, no sé si está tan explotado, ¿cierto? El concepto de lo que es la industria vitivinícola en Chile, a mi gusto, es una de las más productivas y más interesantes. Tenemos también acá abajo lo que son las biomoléculas, las proteínas, ustedes como biotecnólogos, ¿cierto? Sobre todo con lo que es biomoléculas, y progesterona en el caso de lo que es metabolismo ya, y más que nada cercano a lo que es la bioquímica. ¿Ya? Después tenemos diferencias y similitudes entre compuestos orgánicos e inorgánicos. Aquí, bueno, una tabla más de diferencia. ¿Hay similitudes? Sí, ¿ya? Hay similitudes porque algunos comparten tipos de enlaces o interacciones, pero las diferencias son bastante marcadas, ¿ya? Realmente, por ejemplo, el compuesto orgánico se tiene la noción como de partida cuando uno habla de química orgánica, que son compuestos covalentes. Y eso es, obviamente, gracias a que está formado por carbono, y el carbono, como vamos a ver, forma enlaces covalentes. Así que, de partida, como el enlace que reina en la química orgánica es el covalente. En cambio, en el inorgánico tenemos enlace iónico, que nada en las sales, ¿cierto? O compuestos que son de origen iónico y también enlaces metálicos, ¿cierto? Y también enlaces covalentes o mezclados también con iónicos complejos. Después tenemos elementos básicos, en este caso los orgánicos, que son carbono y hidrógeno, y las trazas que les mencioné. En cambio, en los inorgánicos tenemos de todo tipo de elementos, ¿cierto? En todo tipo de complejos, ¿ya? Lo que es la tabla periódica. En el enlace predominante ya lo comentamos, y algo importante también, si es que se me va, el tema de las propiedades físicas, ¿eh? Que nada, porque el punto de ebullición, como estamos hablando de compuestos covalentes, los compuestos orgánicos, tendríamos que esperar algo. No sé si se acuerdan ustedes, por ejemplo, cuál es por ejemplo, un rango de punto de ebullición entre los compuestos covalentes y iónicos. Sabemos que el compuesto covalente, por decirlo así, tiene un punto de ebullición mucho más bajo que el compuesto iónico. ¿Ya? Esto es como materia inclusive de la prueba de selección universitaria, o incluso en segundo cuando nos decían que, por ejemplo, el azúcar, yo puedo aplicar calor, ¿cierto? Y tengo proceso de fusión y se transforma en caramelo. En cambio, la sal de mesa, yo le puedo aplicar calor en un tubo de ensayo y no pasa nada. Entonces, el punto de ebullición ahí es bastante, muy, muy distinto. ¿Ya? Sobre algunos casos 300 en los iónicos y en este caso menores que 200 en los covalentes. ¿Ya? La volatilidad, ¿saben en qué consiste el tema de la volatilidad? ¿Qué es algo volátil? ¿Que se evapora? Muy bien. ¿Y eso es que tiene que ver con la facilidad que yo me evaporo? ¿O más que nada con la rapidez o facilidad, más que nada, diciéndolo de esa forma? Sí, ¿Tiene que la ver verdad. más con la rapidez de que se evapora? Sí, hay un compendio de cosas que se juntan, lo vamos a dejar más simples como la capacidad, ¿cierto? O la aproximación a evaporarse, por decirlo así, ya la tendencia, ¿cierto? A que yo pueda pasar a fase gaseosa, ¿ya? Hay unos compuestos que son mucho más volátiles que otros que necesitan menor temperatura, ya técnicamente hablando, para pasar a fase gaseosa. Por eso, por ejemplo, la gasolina
necesita, por ejemplo, aproximadamente unos 30, un poco más para pasar a fase gaseosa. Bueno, distintos tipos dependiendo del tipo de gasolina. Y en el caso de la acetona, por ejemplo, son 37 muchas veces. Si ustedes tienen acetona en la palma de su mano, que no es recomendable, pero van a experimentar que se evapora, aparte de quizás causarle un poquito de ardor, ¿ya? No lo recomiendo, pero es un ejemplo. Y en ese caso, los compuestos orgánicos sí tienen un punto de ebullición menor y eso impacta que sean más volátiles. Recordar que lo que produce la ebullición es bueno, se igualan las fuerzas, en este caso lo que es la presión de vapor del líquido con la presión atmosférica. Entonces, si yo soy volátil, como los compuestos orgánicos que vamos a estudiar, significa que tengo una alta presión de vapor a temperatura ambiente o a bajas temperaturas, considerando un medio. La gasolina, por ejemplo, la acetona tienen altas presiones de vapor, ¿ya? Su presión de vapor necesita, o sea, más que nada, para llegar a la atmosférica, que es una atmósfera de 760 milímetros de mercurio, necesita un poquito de temperatura para empezar, bueno, para subir y igualar y alcanzar el punto de ebullición. En cambio, los compuestos inorgánicos, por ejemplo, no es así, la mayoría son sólidos y tienen otro tipo de comportamiento termodinámico, ¿ya? También tienen una cierta presión de vapor, pero obviamente es menor, ¿ya? Que nuestros compuestos covalentes, que en su mayoría pueden estar en estado gaseoso, líquido o sólido. Los compuestos orgánicos, en el uso del laboratorio, si están en solución, obviamente están en fase líquida, ¿ya? Acuosa, para decirlo más detalladamente. Después tenemos los puntos de fusión, también son diferentes. La solubilidad también impacta. ¿Alguien me puede decir algún solvente orgánico? ¿Algún solvente que disuelva el aceite, por ejemplo? Que el aceite es un compuesto orgánico, claramente, o más que nada una mezcla de aceite que es una mezcla de carácter apolar, ¿cierto? Orgánica. ¿Alguien me podría decir algún solvente orgánico donde el aceite pueda formar una fase homogénea, digamos? Detergente, no sé. El detergente lo que hace es quitar, ¿cierto?, las trazas de aceite con un mecanismo más que nada de un compuesto más que nada que tiene dos polos, entonces es como una especie de adhesión y rodear a la micela de que es grasa, entonces no disuelve la grasa, lo que hace es, por decirlo así, solvatarla, parecido a lo que hace el agua con una sal, ¿ya? Rodeamos la grasita y la sacamos. La harina. Del- la harina, tampoco. Podría ser, por ejemplo, benceno, ¿lo conocen o no? Benceno, ¿le suena? Ah, Sí, como la gasolina. O sea, ¿Tolueno le suena? Sí, lo aromático. Tolueno, gasolina, por ejemplo, gasolina, de hecho en algunos labs clandestinos, ¿cierto? Donde se hacen cosas medias prohibidas, se usa gasolina, o benzina blanca, ¿ya? Benzina blanca muchas veces, así que también son tipos de solventes. La benzina blanca, ¿cierto? Es un tipo servir como solvente para diluir sustancias orgánicas que son generalmente apolares y como respetamos la regla de solubilidad, lo semejante disuelve lo semejante. Así que los compuestos orgánicos, por lo general, van a ser disueltos por solventes orgánicos, ¿ya? Si ustedes mezclan, por ejemplo, un compuesto orgánico apolar como una acetona, ¿cierto? Acetona en agua, lo más probable es que tengan fases. Pero salvo, también hay algunas excepciones que todos conocemos, como en el caso del alcohol, ¿ya? Pero por lo general se habla que no son solubles, ¿ya? En agua, más que nada. Y los inorgánicos, en el caso de las sales, ya sabemos que son solubles en agua, basta hablar de eso, y no son solubles en solventes orgánicos, o sea, la sal es imposible que se pueda disolver en benceno, ¿cierto? O la sal en aceite, si quiero ocupar mi aceite como solvente, ¿ya? Eso, muchachos, hablando de como propiedades que nos pueden servir también apuntando a lo que es química general. Vamos entonces al átomo de carbono. ¿Alguna consulta hasta ahora? ¿Algo que no se haya comprendido antes de pasar ahora a nuestro amigo átomo de carbono? ¿Interesante? ¿Algún concepto, alguna consulta del chat que no pueda leer? No, ninguna. Gracias, estimados. Vamos entonces a hablar del carbono. Carbono, que sabemos que es C, ¿cierto? Pertenece a un grupo de la tabla periódica, que es el número 4, y está el periodo ahí, ¿cierto? Grupo 4, periodo 2. Pero al estar en ese grupo 4,
no significa que esté ahí porque el azar lo quiso así, sino porque tiene ciertas características que comparte con ciertos elementos de su grupo, como el silicio. Son bastante parecidos en ciertas cosas, ¿ah? Pero el carbono, obviamente, es carbono para formar compuestos orgánicos. Tenemos entonces propiedades del carbono como electronegatividad intermedia. ¿Qué nos sirve esto? Bueno, la electronegatividad es una propiedad periódica, ¿cierto? Que consiste en atraer un par de electrones. Y los átomos que son bastante electronegativos, esto sirve para lo que es química general, tienden a atraer con mayor fuerza ese par de electrones del enlace. O sea, no les forman enlaces, pero no les gusta tenerlos lejos. Dice, bueno, yo comparto contigo mi puesto, ¿ah? Pero quiero que esté más cerquita mío que el tuyo, por decirlo así. ¿Ya? Yo te comparto este par de mi electrón para que formemos un enlace, pero déjamelo en mi lado. No me gusta que estén cerca tuyo. Entonces eso genera ciertas desigualdades en el enlace y genera lo que después llamamos, en este caso, un momento dipolar y un compuesto polar, o molécula polar, ¿cierto? Como en el caso del agua. El carbono no, ¿ya? Él no es mezquino, él comparte, ¿ya? Como tiene una baja y, bueno, media, intermedia electronegatividad, para no hablar como de números, no complicarnos tanto, porque después lo vamos a ver en una tablita su valor, que comparado con el oxígeno obviamente es más bajo, enlaza fácilmente con metales y con no metales, o sea, es el amigo de todos. ¿Ya? Puede formar compuestos con metales y no metales, y también, ¿cierto?, la posibilidad de unirse a sí mismo formando cadenas. Aparte, su tamaño en radio atómico no es tan grande, es pequeñito, ¿ya? No tan pequeño quizás como, por ejemplo, no sé, un átomo, por ejemplo, como el flúor, ¿ya? Que es pequeñito, ¿ya? Pero en sí no tiene un tamaño muy rimbombante que le permita o que le impida, por ejemplo, formar cadenas. Entonces, también tiene posibilidad de formar cadenas a sí mismo, formar hartas cadenas de carbono y enlaces muy fuertes, ¿ya? Se desprenden 830 kJ/mol al formar dos enlaces de carbono e hidrógeno. O sea, ese enlace que une carbono-carbono y carbono e hidrógeno en los compuestos orgánicos, sí, tiene un delta bastante alto. Si lo quiero romper, también tengo que aplicar un delta bastante alto. Por eso que en la combustión de compuestos orgánicos, ¿cierto? Como la combustión del gas natural, hay alta energía involucrada. Se entrega bastante energía que la podemos aprovechar, ¿ya? Después tenemos que el tamaño, como les mencionaba, es pequeño, por lo que es posible que los átomos se aproximen lo suficiente para formar enlaces dobles, triples en este caso, y esto no es posible en el silicio. Eso ya nuestro amigo silicio, que también está en el grupo, que es el número 14 de la tabla periódica, en el periodo 3, grupo 4, él dice yo también, porque yo también soy del grupo 4 y también tengo 4 electrones de valencia, así que también soy bacán y quiero formar mi doble enlace y mi triple enlace. No, dicen, tú no puedes, ¿ya? Porque tu tamaño, ¿cierto? Como estás abajo, es un poquito más grande, entonces tu tamaño no te va a permitir formar ese tipo de enlace. Lo sentimos. Bueno, el carbono sí, él lo puede hacer y tenemos ejemplos sustanciales como, bueno, en los alcanos, enlaces simples, dobles y triples en moléculas orgánicas funcionalizadas y cadenas de carbono alifáticas. Vamos entonces al análisis como de la tabla periódica, de la información que podemos sacar del carbono. Su número atómico es 6, basta decir que tiene 6 protones en el núcleo, ¿cierto? Y si ese átomo es neutro, tiene 6 también electrones alrededor, ¿cierto? Una consulta, si yo quitara electrones al carbono neutro, ¿con qué carga quedaría ese átomo? Positivo. 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 Muy bien, porque se formaría un catión, ¿cierto? Con déficit de electrones. Y en el caso que yo, por ejemplo, tenga que añadir 4 electrones más al carbono, ¿cierto? Dentro de su átomo, una carga negativa es un anión, ¿cierto? Y representa un exceso de electrones. Muy bien. La configuración entonces notamos que tenemos la configuración electrónica 1s2, el primer nivel completo, y después los otros 4 pasan al nivel 2, que está incompleto, ¿cierto? 2s2, 2p2. Y esto es una maravilla. Y aquí viene toda la magia del carbono, porque, bueno, el orbital 2p, porque estos orbitales son como piezas, por decirlo así, como un hotel, y estos dos electrones del p están en una pieza bastante amplia, ¿ya? Que se puede expandir a 3 habitaciones, donde caen 2 personas. Y en esa pieza, ¿cierto? O en ese sector de 6 habitaciones, solamente hay 2 electrones, pues. Están como un poco solos y entonces puede suceder
que el carbono reacomode sus electrones para pasar a un estado excitado, que es lo que vamos a ver enseguida. Por consecuencia de ese estado excitado, decimos que tenemos 4 electrones desapareados en el último nivel. O sea, aquí se ven dos parejas, esta pareja y esta pareja. Pero entonces, ¿cómo resulta que quedan 4 entonces, profesor, desapareados en el último nivel? Recuerdo que las estructuras de Lewis que yo represento, que yo dibujo, tienden a escribir la forma, en este caso el símbolo del átomo y sus electrones desapareados. Entonces aquí hay 4 desapareados y aquí hay 2 parejas. Entonces, explicamos en qué consiste ese efecto. Antes dice el enlace de los compuestos orgánicos, tenemos enlace covalente sencillo cuando se comparten 2 electrones entre átomos. Eso es como, más que nada, la formalidad del enlace sencillo. Ahí tenemos, por ejemplo, 2 átomos que están compartiendo un enlace, forma covalente. Ahí vienen y se unen, ¿cierto? Y forman el enlace covalente simple. Después tenemos el múltiple cuando se comparten más de 2. ¿Ya? Por ejemplo, 4 o 6. En el doble son 4 y en el triple son 6. ¿Ya? Ahí tenemos, por ejemplo, el caso del enlace doble. Compartimos 4. Y después los enlaces triples también. Ahí tenemos representación de algunos compuestos orgánicos, por ejemplo, con enlaces simples y enlaces covalentes múltiples como el doble y el triple. ¿Ya? Veamos entonces el fenómeno que les comentaba. ¿Qué sucede con el estado basal del carbono? Carbono basal, carbono normal, con esta parejita de electrones en el orbital 2s y después esta otra parejita ya ocupando 2 espacios nomás de los 3 disponibles en el P, porque yo les comentaba, el orbital P es como una pieza, o sea, como un sitio de 3 piezas, ¿cierto? Donde caen 2 parejas de electrones. Entonces tenemos 2 electrones acá solitos en este último nivel, por decirlo así, de lo que es el orbital. Bueno, este es el nivel 2, ¿cierto? Pero el orbital P es de mayor energía que el orbital S, eso es lo que quiero decir. Entonces, en el carbono basal sucede que mediante un estado excitado que ocurre de forma espontánea, el carbono reordena sus electrones. Dice, bueno, acá tengo un espacio vacío y aquí tengo 2 electrones. Según las teorías, ¿cierto?, de lo que es la configuración electrónica en base al principio de máxima multiplicidad o el principio de Aufbau, yo podría, en este caso, o favorezco la configuración de electrones o distribución que me entrega una mayor estabilidad. Esto es explicado de la manera siguiente. Si yo tengo 2 electrones acá, que son 2 cargas negativas que se repelen, ¿cierto? En vez de tener 2 cargas negativas que se repelen y un espacio vacío, yo puedo decir, para mí, representa un menor gasto de energía, un menor trámite, ¿cierto? Para descansar en paz, que esa parejita de ahí, ¿cierto?, se separe. Entonces un electrón del S pasa al orbital de más energía, que es el P, quedando en la forma excitada de la siguiente forma. 2, la parejita en el S, en el primer nivel, y en el segundo nivel distribuido de la siguiente forma. 1 en el 2S y 3 en cada pieza o posición del orbital P. Y así quedan el último nivel, que es el nivel 2, caballeros y damas, todos los electrones desapareados, con 4 electrones desapareados. Eso representa una mayor estabilidad para el átomo. ¿Ya? Entonces, es el estado excitado del carbono. Y resulta que este estado excitado del carbono como que se motiva. Dice, mira, tengo 4 electrones desapareados, entonces voy a formar enlaces, ¿cierto? Con estos electrones desapareados, obviamente, porque son de mi último nivel. Y se motiva tanto que se hibrida. ¿Ya? ¿Alguien sabe en qué consiste el proceso de hibridación? ¿Lo he escuchado por ahí? Eso es como cuando presta sus electrones, pero sin que sean... Más que prestar, estimados, cuando el carbono se cree chef y dice, vamos a combinar mis orbitales. Así de bacán soy. Dice, yo soy bacán, voy a combinar mis orbitales, voy a hacer orbitales híbridos. ¿Qué te parece? Bacán, pues le dice, bien, hácelo. Y él combina sus orbitales y resulta que le sale bien. Porque queda con 4 orbitales en la primera instancia, ahí lo vamos a ver, que son de un tipo que le permite formar enlaces simples. ¿Ah? Para allá, para acá y para acá. Y después se combina nuevamente, cocina otra receta y le salen 3 orbitales de un tipo y uno solito. Y forma el doble enlace. Y después, por último, vuelve a cocinar y genera la posibilidad de un tercer tipo de enlace, que es el triple.
Y eso está asociado a la hibridación, estimados. Bueno, ahí están los orbitales del carbono tetraédrico, 4 electrones de valencia, ¿cierto? ¿Dónde está? Y aquí dice sp3, ¿ya? sp3. Y ese es, bueno, la primera receta que el carbono combina y hibrida sus orbitales. Entonces, recapitulemos. Tenemos el estado basal, donde tenía esta parejita del 2s2 que me molestaba, teniendo el orbital 2pz libre, ¿cierto? Sin nada, sin ningún electrón. Las flechitas representan, ¿cierto?, los electrones. Es muy útil para después entender configuración electrónica o números cuánticos. Como les mencionaba después, el carbono pasa a carbono oxidado y una de las parejitas de acá, ¿cierto? Uno de estos dos pasa al Z y quedan 4 desapareados. Y cuando se pega y el cambio ya en 360 y se cree chef, dice, bueno, yo estos 4 que están acá en mi último nivel, los voy a hibridar, los voy a combinar. Y la primera hibridación, o el primer acto de hibridación que el carbono comete, es combinar este S con los 3p disponibles, formando 4 enlaces, porque estoy combinando uno, más 3, ¿cierto? De acá, son 4 enlaces de un solo tipo, que es el famoso tipo de hibridación sp3, que dice que es un S más 3p. O sea, se combina el electrón que está en el 2s más un electrón del px, pi y pz. Y formamos, estimados, los 4 orbitales híbridos sp3, como pueden ver acá abajo. No cambian de posición, nada, solamente se combinan y forman ahora, en vez de llamarse S y P por separado, se llaman sp3. 4 orbitales, en este caso híbridos sp3, que le va a permitir al carbono formar compuestos, en este caso, formando enlaces simples y teniendo su geometría tetraédrica, como aparece acá, como una especie de pirámide, ¿cierto? El metano, compuestos de ese Profesor, tipo. ¿cómo se Dígame, llaman esas figuras que hacen los compuestos orgánicos? Tenían un nombre, eso no me acuerdo. ¿cuáles Por figuras ejemplo, la están? tetraédrica. Geometría molecular, claro, la geometría Ah, ya. molecular. Ya. Ya Y también tenemos. Dígame. que le quería preguntar si también íbamos a ver el diagrama de Lewis. Como, Diagrama, porque, sí, el diagrama ¿cómo? de Lewis. O sea, cómo construir las figuras, por decirlo así. No, digo como para saberlo de los orbitales, porque como vamos a tener carbono, o sea, no sé si Sí. será importante, le pregunto nomás. Sí, pues, o sea, aquí después, por ejemplo, voy a mostrar ya los diagramas que son con los orbitales específicos, cuáles se van combinando, y el tipo de orbital, porque forma tiene, ¿cierto? Y cómo resulta. Si es que eso responde a su pregunta. Pero más cercano a Sí, Lewis, como vamos a ver cómo, ¿cierto? O sea, las geometrías moleculares también impactan. Aquí, por ejemplo, muestro cuáles son los tipos de orbitales. Pues el S es redondo, ¿cierto? El PX, ¿cierto? Está ocupando el eje X, el PY, ¿cierto? Y el PZ. Hay una dimensión Z porque son 3 dimensiones, ¿ya? 3 dimensiones. Entonces se entiende que cada X y Z es en el plano donde se actúa. Esto como un plano cartesiano. Entonces, si yo voy a combinar después en el excitado, ¿cierto? Hay el mismo proceso anterior, pero ahora con el dibujo de orbitales, tengo en el excitado ya los 4 desapareados, ¿cierto? Aquí están los 4, ahí está el S, el PX, ¿cierto? Y hasta bueno, el PI, que se dibujan tal cual, y la combinación ahora de este S con estos P, con los 3, da 4 orbitales en este caso de este tipo, ¿ya? De tipo sp3, sp3, sp3 y sp3. Aquí está el carbono en el medio y alrededor sus 4 orbitales, en este caso sp3. Como comentaba el compañero, la geometría molecular de los compuestos o el carbono tetraédrico, que tiene estos 4 enlaces, o sea, estos 4 orbitales que le permiten formar 4 enlaces simples alrededor, es una geometría tetraédrica de 109,5 grados entre, ¿cierto?, en cada sustituyente o cada enlace, el ángulo de enlace, ¿ya? Entonces ese es el carbono Sí, tetraédrico común. Dígame. es importante que nos aprendamos los dibujos. No, los dibujos, no es importante que sepan dibujar un orbital como en pleno. Para mí me importa más de esto que recuerden qué tipo de ángulo tiene, ¿cierto? Qué tipo de hibridación tiene el carbono de acuerdo al tipo de enlace que está asociado, ¿ya? Yo esto se los paso, se los estoy mostrando porque es la base para llegar a eso, ¿ya?
Ahora, no les voy a pedir que dibujen un tipo orbital, pues me importa mucho más que ustedes recuerden, como les menciono, el ángulo de enlace que se deriva de ese tipo de hibridación y el tipo de enlace con el carbono, si es simple, doble o triple. ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Lo entendió? Sí, Sí, profe. profesor. Sí, sí, se Ok. entendió. Ok. Ahí, por ejemplo, como la compañera me preguntaba, me importa que recuerden lo siguiente. Si tenemos hibridación sp3, significan 4 orbitales sp3. O sea, la posibilidad de formar 4 enlaces simples alrededor de mi carbono. ¿Correcto? Entonces, los compuestos, ¿cierto?, orgánicos con hibridación sp3, yo debo sí o sí tener en cuenta que el carbono en esos compuestos con hibridación sp3 va a formar solo y exclusivamente orbitales, en este caso sp3, enlaces simples, asociarlo al enlace simple, ¿ya? También puede ser el caso de que hayan orbitales, por ejemplo, en una cadena de carbono, hayan carbonos con hibridación sp2, sí, porque tenemos compuestos alcano, alqueno y alquino. Pero cuando estamos viendo un enlace, ¿cierto?, que está compartido entre dos carbonos, y es ese enlace simple, ¿cierto? Debo realizar que lo más probable que esa hibridación sea sp3 y sp3 para ambos. Bueno, y analizo al vecino también y al vecino. Después vamos a ver un ejercicio donde ojalá que quede más claro con respecto a los demás tipos de hibridación. Ahí está entonces el metano, que se asocia a que el carbono del metano, que el carbono debe estar en el medio, pero no se ve, ¿cierto? Porque se ven los orbitales como solapados, ¿ya? Como todo eso que es como morado es el orbital, ¿cierto? Con los hidrógenos alrededor, formando enlaces simples, en el medio está el carbono. Y ese carbono del metano tiene hibridación sp3. Ahí está entonces, ¿ven? Carbono en el medio, 4 enlaces alrededor, metano. El ángulo de enlace, el carbono tetraédrico acá, sí, entonces 109,5. Ya, donde hay enlaces simples, el ángulo es 109,5. Este es el tetraedro famoso, ya, enlace carbono-carbono. Ahí les menciona nuevamente, se hibridan en el orbital 2s con los 3 orbitales p y formamos 4 orbitales en este caso, de tipo sp3. Tetraedro nuevamente, 4 enlaces de tipo sigma. Y aquí quizás algo recuerden de química orgánica por allá en segundo medio, ¿cierto? Cuando nos mencionaban los tipos de enlaces que existían en los compuestos orgánicos. ¿Les suena el enlace sigma o no? Sigma. No. No. No, a mí tampoco. Ese es el No, carácter. Ese es el carácter, más que nada la marca o el tipo de enlace, ¿cierto? Que forma el carbono con otro compuesto cuando es enlace simple, o sea, con otro elemento con enlace simple. Por ejemplo, el carbono-hidrógeno es enlace simple, enlace sigma. Carbono-carbono enlace simple, enlace sigma. ¿Ya? Es un enlace bastante, por decirlo así, fuerte. Y como les mencionaba hace un par de diapos atrás, ¿recuerdan que decían que entre carbono y hidrógeno se desprendía 803 kilojoules? Bueno, para formar esos enlaces sigma, ¿cierto? Se gasta aproximadamente esa energía, formar dos. O sea, bastante energía involucrada en este tipo de enlace que es el simple. Entonces, el enlace sigma es también asociado a solapamiento. ¿Qué es solapamiento? Cuando por decirlo así, los orbitales como que son tan anchos, ¿cierto? Que empiezan como a montarse uno arriba del otro. Pero eso es solapamiento, más que nada cuando los orbitales están como muy juntitos entre ellos, dado el ángulo de enlace también de la molécula. Profe, Y ¿puede dígame, repetir qué era el enlace sigma en...? sí, enlace sigma es el tipo de enlace simple del carbono. Cuando forma enlace simple con compuesto, el carbono-carbono simple es tipo sigma. El carbono-hidrógeno, ¿cierto? Es tipo sigma, porque es simple. Cuando hay un enlace oxígeno-carbono y ese enlace simple, es tipo sigma. Es el enlace simple que se forma en los compuestos orgánicos. El enlace pi. Gracias. El enlace pi, ya vamos por allá. El enlace pi es cuando ya tengo compuestos con enlace doble, ¿cierto? Ya vamos por allá, tranquilo. Vemos entonces el etano, que es ya el compuesto orgánico con 2 carbonos. Vemos cómo también sigue funcionando el tema del enlace sigma. Tenemos entonces acá dos, por decirlo así, grupos metilos, que es como derivado del metano, ¿cierto? Los 3 hidrógenos, ¿ya? Y en vez de un hidrógeno, ¿cierto? Por acá yo dejo otro orbital vacío. ¿Para qué? Para formar con otro símil, otro grupo metilo, igual que tengo acá en el lado izquierdo, un enlace. Y unir
carbono con carbono por el enlace simple. Eso representa la figura. Aquí se unen por el enlace sp3 que queda, ¿cierto?, libre en ambos lados y forman este enlace, en este caso simple, y es el enlace sigma, que es este de acá, carbono-carbono. ¿Ven? Ese enlace entonces es el enlace sigma de carbono-carbono. ¿Ya? Eso es sustancial, estimados. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos realmente el enlace sigma entre carbono-carbono dispuesto. Después tenemos, más que nada, una cierta rotación asociada. No sé si recordarán eso por algún minuto, de que los compuestos con enlace simple carbono-carbono tienden como a rotar. ¿Ya? Como tienen mucha libertad, hay bastante espacio comparado con otros compuestos que son 109,5, en este caso, grados. Yo tiendo a rotar, entonces puedo girar estos carbonos y girar los hidrógenos en disposición que me queden los dos hidrógenos, ¿cierto?, frente a frente, o uno, ¿cierto?, intercalado con el otro, etcétera. Y estos enlaces como gruesos y segmentados significan un cierto comportamiento 3D de la molécula, que la molécula no es plana. Quiere decir que este enlace cuña está como saliendo del plano, este enlace segmentado está como hacia allá, detrás del plano, y la molécula es tridimensional, no es una molécula plana. ¿No? Entonces dice eclipsado alternado. Fíjense en los hidrógenos, pueden estar frente a frente, o, más que nada, este hidrógeno acá y el otro, ¿cierto?, por allá, como alternado. Ojo que este hidrógeno que está acá, que estoy señalando con mi flechita del mouse, esta línea segmentada, ese hidrógeno no impacta con este frente a frente porque se entiende que está como hacia allá, como escondido detrás del plano. De hecho, ese hidrógeno hay que imaginar como que no lo vemos, ¿cierto? Como que está escondido en la misma línea del carbono, porque la molécula, insisto, se tiene que tener en cuenta que es tridimensional. Eso nos va a servir muchísimo para los isómeros. Entonces ahí tenemos la formación del etano, enlace carbono-carbono, ¿cierto? El enlace sigma. Y después Profe, tenemos, dígame. en ese, que es como un enlace negrito, ¿estaba ¿Sí? sobre el plano? Sale del Sí, plano, ese sale del sale. plano. Sí, Ah, es ok, como que estuviera gracias. apuntando a nuestra cara, así, nos pega en la cara. Y el que tiene el hidrógeno segmentado es como que está detrás del plano, está escondido del carbono, así como que no se ve. Como que miramos carbono de perfil, así como de reojo. ¿Cierto? No lo veríamos, pero se representa de esa forma para que el observador se imagine que eso está detrás del plano y no se alcanza a ver de forma como plana, ¿cierto? Es tridimensional. ¿Quedó claro? Sí, Ok. Aquí llegamos entonces al famoso enlace pi. Por ahí me nombraba un compañero, ¿correcto? El famoso enlace pi, ¿de dónde viene? De la hibridación sp2 del carbono. Porque aquí el carbono también dice, tengo una nueva receta. ¿Cuál? La hibridación sp2. Oh, dicen, ¿cómo es? Voy a combinar uno de mis orbitales S, ya conocido, ¿cierto? El 2s con su electroncito, pero voy a ocupar solo dos de los p. Y voy a dejar un p vacío, el pz solito. Ah, y eso da como resultado, ¿cierto? Si combino tres orbitales de tipo sp2, o sea, un S con dos p, más un orbital solo de tipo p, que es el pz. Eso origina que el carbono quede de la siguiente forma, fíjense acá. Esto de aquí, y la imagen de la derecha, que tiene el ángulo de 120, voy a estudiar estas dos cosas. Esta imagen de la derecha es como estar mirando desde arriba esta imagen de acá de la izquierda. ¿Ya? Como que yo la miro desde arriba. Me inclino y la miro. ¿Por qué? Tengo los tres orbitales sp2, ¿cierto? sp2 en amarillo, y el orbital p, ¿cierto?, que está en morado. Y hay uno por arriba y uno por abajo. Ahora, ¿por qué hay uno por arriba y uno por abajo, profe? ¿El carbono va a formar 5 enlaces? No. El orbital p debe contener, según su teoría atómica, una parte de enlace, donde está, bueno, la parte de arriba, ¿cierto? La que está perpendicular así, ¿cierto? Lo que va hacia arriba del plano, o mejor dicho, la que está arriba, ¿cierto? Este lóbulo de arriba, y una parte de antienlace, que es la parte de abajo. ¿Ya? Por eso yo incluí la imagen de la izquierda para que ustedes vean los tres tipos de enlaces. Estos tres que están acá, ¿cierto? Que son los sp2, están en el plano, por así decirse, y este lóbulo del P que está como en paralelo, que está paradito, así, ¿ya? Está paradito.
Los sp2 están al costado, ¿cierto? Pero el P está así perpendicular, como una estaca. ¿Eso qué va a traer como consecuencia? Que el carbono, ¿cierto? Si yo quiero mezclar dos carbonos que tienen ese tipo de hibridación, sp2, voy a formar el famoso, en este caso, enlace doble, como sucede acá, fíjense, acá abajo. Tengo entonces aquí, en la figura de acá abajo, lo que yo les mencionaba. Los tres en verde son los sp2, los tres, ¿cierto? sp2, sp2 para un hidrógeno, ni un problema. Y un sp2 que queda frente a frente con otro carbono para formar el enlace, ¿cierto? Sigma, ningún problema. Tengo arriba ese en rojito, perpendicular, paradito, ¿cierto? Ahí, frente a frente, el enlace P sobrante, el que no ocupé. Y ese va a tener traer su consecuencia para el carbono y su enlace. Y abajo en azul, los P de antienlace, que más que nada se incluyen para, ¿cierto? Responder a la teoría de orbital molecular, pero no va a influir en este caso en que sea un enlace extra, así que solamente se incluye en base a teoría. ¿Qué pasa entonces como resultado? Formamos un enlace sigma entre los verdes, ¿cierto? Un enlace que ya conocemos, y los orbitales P de enlace que están habilitados, que son los rojos, forman otro enlace, que es el famoso enlace pi. ¿Ya? Pi. Y los de antienlace también. Los de antienlace también forman uno por abajo. Entonces la figura del enlace doble es como un sándwich, ¿cierto? El enlace, en este caso sigma, en el enlace pi, ¿cierto? Los orbitales P que están paralelos, ¿cierto? Y también, la fuerza, en este caso de antienlace del orbital también P por debajo, ¿ya? ¿Cómo se representa esto ya de manera más simple, una molécula carbono-carbono? Como está dibujada acá al lado izquierdo, con un doble enlace, ¿ya? Con un doble enlace. Entonces, frente a frente los sp2 forman el sigma, ¿cierto? Que sería como el jamón en verde, ¿cierto? Carbono-carbono sigma, ¿cierto? Y después los que están arriba, ¿cierto? Arriba, en los P sobrantes forman el pi, ¿cierto? El pi. Y ahí sería obviamente un enlace doble, que es la combinación, bueno, que está formado por un enlace sigma y un enlace pi. ¿Ya? ¿Se entendió, no? Más o menos. Sí, Sí, profe. Sí, hice mi esfuerzo para explicarlo de una forma como un sándwich, espero que se haya entendido, ¿cierto? Lo importante es que recuerden que los P están frente a frente, están parados así mirándose frente a frente como una estaca, como poste con poste, ¿ya? Y son importantísimos los orbitales P porque se pueden mover, se pueden traslapar, se pueden solapar, incluso hay comportamientos de P que da inclusive lo que después vamos a conocer como resonancia, ¿cierto? Y son orbitales P los que se empiezan a mover. Los electrones del orbital, más que nada pi, porque está relacionado con los orbitales P, es importantísimo. Así que muy bien. Profesor, pero entonces, Dígame. entre el carbono con la diapo anterior, entre carbono y carbono hacen Sí, un enlace, ¿cierto? Le sí, quedan dos. Y entonces uno lo ocupa para, digamos, la parte de arriba y el otro lo ocupa para la parte de sí, abajo. sí, 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 sí. Pero ahí habrían tres enlaces, pues, ¿no? No, porque uno es de enlace y la otra fuerza es de antienlace. Recuerden que el P tiene que formar. Lo que pasa es que el orbital P chiquillo, como es como rojo y azul, significa que aquí hay electrones y acá también hay electrones. Como hay una fuerza de enlace, como hay un orbital habilitado para el enlace, también tiene que haber una fuerza que contrarreste eso, que es la de antienlace, para dar estabilidad. Más que nada por un concepto de estabilidad molecular de orbital, más que nada. Pero ese que se está formando acá abajo también es la fuerza del orbital, en este caso pi, por así decirlo. No es en este caso un enlace con el que involucre electrones, es decir, la interacción de los orbitales, en este caso de antienlace, que también está apoyando todo ese contexto de enlace, ¿se entiende? Como una fuerza que también viene a contrarrestar la formación de este nuevo enlace pi, ¿ya? Y eso pasa en los orbitales P que son de esta forma, como le mostraba, me lo voy a retroceder a todos los enlaces que están los tipos de orbitales, mira. Los orbitales pi, estimado, no importa dónde estén, si es PZ, si es PX o PY, tienen una sección donde se ubica el electrón y otra sección que no es que está vacía, que es como la de contrapeso. ¿Se entiende? Entonces, también al formar enlaces, yo me tiendo a confundir hasta un triple enlace, no.
Bueno, una parte del P va a formar el enlace y la otra parte como que hace el contrapeso por, en este caso, la energía más que nada. ¿Ya? Por eso se destaca como en azul, que también es parte del enlace pi, pero no se representa como que hay un compartir de electrones. ¿Ya? ¿Se entiende? Yo ya entendí. Profe, Dígame, ¿después va a subir la presentación? está subida. Ah, está subida. Ah, ya. Sí, está subida en Gracias. la carpeta. ¿Ya? Eso. Muy bien, sigamos. Entonces, ahí está, bueno, en resumen lo que les mencionaba. Es importante tener en cuenta, bueno, en resumen, la combinación, ¿cierto?, de estos orbitales y la geometría asociada al ángulo de enlace ahora, de este doble enlace, como se fijaban en la diapositiva anterior, es de 120 grados, en este caso, entre enlace y enlace. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, entre un verde y otro verde, hay 120 grados. Entonces, la geometría molecular asociada entre los hidrógenos de un enlace doble es 120 en los compuestos que comparten enlace doble. Y esa geometría es la trigonal plana. ¿Ya? Si alguien me quiere preguntar eso, es la trigonal plana. Los compuestos que poseen geometría molecular trigonal plana tienen un ángulo de enlace obviamente, entre ellos de 120. ¿Ya? Está la tetraédrica y la trigonal plana hasta el momento la hemos visto. Y una pronte, ¿cómo se llama la geometría que posee un ángulo de enlace de 180 extendido? Por si acaso, pregunto. Pregunto por ahí, ¿cómo se llama la geometría molecular que entre sus enlaces, ¿cierto?, hay un ángulo extendido de 180? Lineal. Lineal, muy bien. Lineal. Perfecto, la lineal, ¿cierto? Y el agua tenemos el angular, ¿cierto? El agua es el angular porque ahí hay una variación con los pares de electrones libres y eso, pero bueno. Más que nada son geometrías que son las mismas que ustedes vieron quizás en su formación anterior, ¿cierto? De lo que es el colegio o lo que van a ir viendo en química general, también se combina con esto y nos va a servir. En resumen, ahí combinamos un S con dos orbitales P, ¿cierto? Y formamos el enlace pi y el sigma y el pi por debajo, como le explicaba el compañero, es como esa fuerza, ¿cierto?, opuesta del antienlace. No significa que vaya, por ejemplo, a existir acá un tipo de enlace extra como un triple. Ya vamos al triple para explicarlo, sino que los orbitales P tienen esta otra contraparte. ¿Ya? Y eso sería, aquí por ejemplo contamos 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Y aquí tenemos los 5, por decirlo así, enlaces sigma, que es acá hacia el hidrógeno, ¿cierto? Carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno, tenemos 4. Tenemos el número 5 que es carbono-carbono, ¿cierto? Que va en el medio del sándwich, ese de los verdes, y un solo enlace pi, ¿ya? No confundirse porque yo podría decir, pi con pi, de nuevo, ¿ya? Solamente un solo pi, ¿ok? Así se cuentan los tipos de enlace o la cantidad de enlaces sigma o pi que puede tener un compuesto. Uno por uno, recuerden, carbono con hidrógeno, sigma, porque es simple. Carbono-carbono, si es simple, también es sigma. Y en el doble enlace hay uno sigma y uno pi. ¿Ya? Aquí está entonces lo que le hablaba para ir terminando este enlace o hibridación SP2, el plano perpendicular. O sea, está, fíjense ahí como prácticamente perpendicular a los demás, a los SP. ¿Ya? Está ahí como paradito, ya sea como en 90 grados con otra estructura, ¿cierto? Entonces ahí está el P, Z libre. Eso es lo que les intentaba explicar. Y su contraparte por debajo, ¿cierto? Su contraparte. Ahí está la explicación de sándwich, nuevamente. ¿Se entiende, estimados, o no? Fíjense, ahí están los electrones, ¿cierto? En PZ y PZ. Forman el enlace doble. Y la otra contraparte, ¿cierto? Por debajo. La interacción también de los orbitales. Y formamos especie de sándwich, ¿cierto? De enlace pi. ¿Ah? Como una corriente de enlace pi. Es como una especie de sándwich. ¿Ya? Después vamos a la hibridación SP3, o sea, SP, perdón, corrijo, ya finalizando esta parte de hibridaciones. Y aquí la última receta, adivinen cuál va a ser. Ustedes díganme,
¿qué tipo de orbitales se combinan? ¿Cuáles creen ustedes que se combinan? Estimados alumnos. ¿Quiénes se combinan? De los orbitales disponibles en pantalla. Ahí está marcado. SP. S y P, un S y un P, ¿cierto? Sí. Y formamos dos orbitales ¿de qué tipo? SP, que son los que son escritos acá en negro. ¿Ya? Y los vamos a asociar después a otros dos orbitales P libres que quedan ahí rondando, que también van a formar ahora cada uno de ellos, estos orbitales P. Ya lo sufrimos con el enlace doble que formaba un enlace extra. Adivinen cuántos enlaces extra vamos a formar ahora si quedan dos P libres. O sea, un enlace PC, un enlace por cada, en este caso, PX libre y otro enlace aportado por el PZ libre. Y eso es lo que vamos a entender acá. La misma figura, ¿cierto? Ahí nos mezclamos con el SP que está, bueno, en rojo, corrijo, en rojo frente a frente, ¿cierto? Los que están en rojo son los SP solitos, uno para el hidrógeno, para acá, y el que está frente a frente para el carbono que viene de frente, y formamos el sándwich un poco más grande, una hamburguesa triple, ¿ya? Asociada a toda la comida. Ya, disculpen la referencia, pero para que se entienda, ¿ya? Lo enfrentamos frente a frente, de la redundancia, entre los orbitales SP forman el sigma, ¿cierto? Que está en rojito, y los P libres, ¿cierto? Que es uno que está en negro y el otro que está en blanco, con sus contrapartes por debajo, ¿cierto? Van a formar un enlace pi más otro enlace pi, quedando un enlace sigma, un enlace pi y otro enlace pi, ¿ya? O sea, un sigma y dos pi, con su contraparte por debajo. Profesor, Analicémoslos, el pi díganme. se refiere a solamente los enlaces que quedan como, como por arriba, ¿no? Cosas así. Sí, la figura por arriba, en este caso. O, mejor dicho, se asocian los enlaces pi a los enlaces que son formados por el uso de orbitales p, que son dos Porque el sigma sería el que está entre carbono y frente a carbono. frente, ¿sí? Frente a Y frente. los pi serían uno que queda arriba y Claro, otro que queda abajo con... Que claro, igual con como arriba la... le había puesto entre paréntesis, le puso enlace doble y ahí Sí, me enredo. sí, lo que pasa es que es como enlace doble, por así decir, porque cada orbital p aporta con un enlace nuevo, ¿ya? Pero para que no se confundan, por eso puse enlace doble, porque fijándome en lo que es el carácter de los P. Cada orbital P que queda disponible, porque me quedan dos libres, ¿cierto? Cada uno por su parte va a formar un enlace nuevo. Que ese enlace más que nada es un tipo de enlace pi. Recordar siempre que los enlaces pi son asociados o están formados por orbitales P libres, ¿ya? Si tengo un enlace pi, significa que entre los carbonos que están frente a frente, chiquillos, allá hay un enlace, más que nada, ¿cierto? Eh, bueno, perdón, corrijo. Allá, por ejemplo, ese carbono tiene un orbital, ¿cierto? P disponible y yo tengo un P disponible, podemos formar un pi, ¿ya? Por lo tanto, si hay dos disponibles, dos P por allá y dos P por acá, podemos formar dos enlaces pi. Y eso es lo que pasa acá en la hibridación SP, con el triple enlace, que es lo que formamos acá. Un enlace sigma, ¿cierto? Y dos orbitales pi aportados por los P disponibles. Entonces, en A se muestra el enlace sigma, ¿cierto? Por los orbitales SP que se juntan y forman el sigma, el simple, el primero que va entre medio del sándwich. Y después tenemos dos P, po. Tenemos un P en este caso que está por acá arriba, ¿cierto? El PZ que está en ese plano, ¿cierto? En el eje, que está ahí como una especie de eje Y, pero ahí dice PZ. Hablando cartesianamente, formamos ese enlace con su contraparte por debajo. Ahí tendríamos dos, ¿cierto? El sigma y el del PZ frente a frente. Pero nos falta un tercero, porque hay otro, ¿cierto? Orbital P libre en ambos carbonos, que es el P, en este caso I. Como está en el eje Y, ¿qué hace? Por el lado, un enlace extra con su otra contraparte. Tenemos tres enlaces entonces. El sigma por el medio, un pi
que son los PZ que están de forma perpendicular, así, paraditos, frente a frente, en 90 grados, por así decir, y otro enlace pi, que es del PI, que está por el lado, también formando un enlace con su contraparte. Como resultado observamos lo siguiente, el sigma, el pi y el pi, obviamente, dando la consistencia de un enlace triple y una figura, o sea, un compuesto que tiene una geometría, en este caso lineal, porque el ángulo ya entre hidrógeno y hidrógeno, fíjense, es extendido. ¿Se entendió o no? ¿Un poquito? Sí, ya se entendió. Igual lo vamos a explicar Sí. a medida que avance la clase, la próxima semana, si empezamos la clase, vamos a recapitular esto para que se entienda bien. Como les digo, no es necesario que se aprendan los dibujos, yo les estoy explicando de dónde viene toda la teoría de formación del enlace. Lo que me interesa es que ustedes asocien qué cosa. Orbitales P disponibles significan nuevos enlaces, enlaces de tipo pi. Si tengo un P solo, es un enlace extra. Y si tengo dos P disponibles, dos enlaces extra, que es lo que se está observando acá en el carbono triple enlace. ¿Ok? Eso tienen que asociarlo siempre aquello a los orbitales P, uno que está perpendicular y otro que están por el lado en el eje Y descrito. ¿Ya? Eso, así que si comparamos los tipos de enlace que hemos visto hasta el momento, ya analizándolos de lleno como química orgánica, ¿cuál creen ustedes que es el de mayor energía, o mejor dicho, de mayor rigidez? Hablando de rigidez. El más rígido, el más como estructurado. De De triple todos los que hemos enlace. visto. El triple. El lineal. El lineal. El lineal, por supuesto, el triple El enlace, lineal. ¿cierto? Fíjese todo el andamiaje de orbitales que ocupamos para formar un enlace triple. Es una obra de ingeniería a nivel de carbono-carbono. O sea, todo eso. Entonces, si lo queremos romper, hay que aplicar energía. ¿Ya? Porque es una obra ingenieril. ¿Ya? Muy linda a todo esto, que hace que el carbono forme tres enlaces entre carbono-carbono y por ende también va a quedar bastante compacto. De hecho, el enlace triple es el más corto, después viene el doble en distancia y después el más extenso, ¿cierto? Es el simple. ¿Ya? Y entonces tenemos en resumen lo que yo les mencionaba. Hibridación sp3, ¿cierto? Cuatro orbitales en este caso sp3, forman cuatro enlaces simples de tipo sigma, ¿ya? Frontales, dice, o sea, uno ahí como la especie tetraédrica. sp2, tres orbitales sp2 y uno P libre, ojo, atención, orbital P libre, enlace extra, sí, formamos un enlace sigma y un enlace pi, doble enlace. Y la hibridación sp, dos orbitales, en este caso sp, con dos P libres, ojo, dos P libres, dos orbitales extra. ¿Cuáles son? El sigma común y corriente más un pi más otro pi, o sea, tres enlaces en la hibridación carbono-carbono sp. Eso, muchachos, en resumen, ahí está también la misma tabla, lo que les mencionaba, toda la información que analizamos está ahí, más que nada las geometrías asociadas, como lo fuimos describiendo, palmo a palmo, los ángulos, la distancia, ¿cierto? De carbono e hidrógeno, por ejemplo, acá son todas iguales, no hay distancias distintas en carbono e hidrógeno. Sí, por ejemplo, les mencionaba el carbono-carbono, ¿cierto? Por ejemplo, el SP muy compacto acá, 1,20, en este caso de distancia Armstrong, 1,34 y 1,54. Como les comentaba, el más extenso en longitudes es el simple, después se acorta más pequeño al doble y el más que está más compacto, más cerquita carbono-carbono, es el triple. Y energía, fíjense, el triple enlace, nuestra obra de ingeniería, 837, ¿cierto? Kilojoules. En este caso, si lo queremos romper, ve unos ejemplos, ¿cierto? Aquí esto es un nitrilo, ¿cierto? Que es un enlace triple entre carbono-nitrógeno, ¿ya? No solo entre carbono-carbono vamos a formar enlaces triples, también puede ser carbono-nitrógeno. Como sabemos que el simple no se forma entre carbono y hidrógeno solamente, el doble está en el grupo carbonilo, por ejemplo, en este formaldehído. Dígame. ¿Pero carbono nitrógeno es la misma forma o es distinto? También en la hibridación. Ahí el nitrógeno tiene hibridación sp y el carbono tiene hibridación sp. Ya, listo. También comparte la hibridación. De hecho, el nitrógeno también se puede hibridar.
Y el oxígeno, en enlace doble, también tiene hibridación en sp2 y el carbono también tiene hibridación en sp2. La hibridación es de los átomos que comparten el tipo de enlace. Tienen que compartir también la hibridación. ¿Ya? Eso que quede clarísimo. ¿Ok? Ya. Ya, gracias. Sí, porque siempre hay una consulta, por ejemplo, en el carbonilo de formaldehído. ¿Qué hibridación tiene el oxígeno? Ah, bueno, el carbono tiene que tener hibridación sp2 porque forma un doble enlace. Obviamente. El oxígeno estamos compartiendo ese doble enlace, así que hibridación también sp2. ¿Ya? Así que eso, dejarlo bien en claro. Bueno, en resumen también más que nada de las formas de los orbitales, y tenemos lineal, ¿cierto? El ángulo, lo que es trigonal plano, 120 grados, y tetraédrica, como una pirámide. Y aquí voy a dejar algunos ejercicios, voy a hacer algunos con ustedes, y dejaré algunos más para que los puedan resolver en su casa, y los vamos a retomar en la próxima clase. Por ejemplo, dice, indicar la hibridación que cabe esperar en cada uno de los átomos de carbono, ojo, que participan en las siguientes moléculas. Vamos entonces con el primero acá, con el primer compuesto. De izquierda a derecha, ¿qué hibridación debería tener este carbono si está compartiendo un triple enlace con el otro? SP3. Bien. SP, SP. Bueno, Es. que la hibridación SP. para un triple enlace es SP, ¿cierto? Hibridación. Si yo digo geometría, ustedes dicen lineal. Pero si pregunto por hibridación, es SP. ¿Ya? Después, este carbono ya está compartiendo triple enlace con el siguiente, así que sabemos que es SP. Siguiente, el tercero de izquierda a derecha. Vamos aquí en el CH2. ¿Qué hibridación tiene si comparte simple y simple? Y bueno, y simple con ambos hidrógenos. ¿Enlace simple? SP3. SP3. Ahora sí, SP3. Muy, pero muy, pero muy bien, chiquillos. Y el último, aquí hay una trampita. ¿Por qué? Porque aquí se ve un enlace simple, ¿cierto? Y digo, SP3, po. Si el carbono con hidrógeno y oxígeno. Este compuesto es un aldehído, y lo que no está dispuesto acá, que puse como dice trampa, es que el carbono con oxígeno acá, en los aldehídos es un enlace doble, tal cual se mostraba hace unas diapos atrás, chiquillos. Este de aquí, un enlace doble. Entonces, si está compartiendo un enlace doble con el oxígeno, ¿qué hibridación debe tener este carbono? SP2. CP2. SP2. Muy, pero muy bien. Excelente. En el siguiente de acá tenemos enlace simple y tres hidrógenos como enlaces simples. ¿Ya? SP3, el primero de izquierda a derecha. En el segundo tenemos un enlace doble entre carbono-carbono. Si tenemos doble sí o sí, SP2. SP2. El tercero está compartiendo el enlace doble entre carbono-carbono. SP2. Y el último, como habíamos mencionado hace una tabla de ejemplo, está compartiendo un enlace triple con el nitrógeno en un grupo llamado nitrilo, grupo funcional nitrilo. Es SP. ¿Ah? Ahí están las respuestas. Así que eso se detalla. Chiquillos, mucho ojo cuando se pregunta, ya eso, bueno, se los digo como para poder practicar. Si algún día, por ejemplo, ustedes les preguntan en este ejercicio, indicar la hibridación de cada átomo es la hibridación de cada átomo. Indicar la geometría, en este caso del compuesto, indicar la geometría. 180, por ejemplo, lineal. Si les preguntan por la cantidad de enlaces sigma y pi, ustedes cuentan la cantidad de enlaces sigma y pi de carbono-carbono, carbono-hidrógeno, carbono con oxígeno, etcétera, de todo. ¿Ya? Así que eso, más que nada como instrucciones. Después esto los van a hacer ustedes y se dibuje una imagen del compuesto que está acá, mostrando todos sus enlaces sigmas y pi. Lo vamos a dibujar, por ejemplo. ¿Ya? Si lo quieren, lo pueden hacer así, ¿cierto? Y, por ejemplo, ahí lo detallamos. En el detalle, ¿cierto? Ahí están las hibridaciones de cada carbono, los tipos de enlace. Como les decía, como el desglose. El desglose de cada átomo de carbono en su hibridación, ¿cierto? Y después el tipo de enlace. ¿Qué voy analizando? Bueno, este carbono-carbono tenemos el sigma, ¿cierto? Carbono-carbono acá tenemos sigma y un pi. Después tenemos también un sigma. En el triple tenemos ¿qué cosa? El profe nos ha dicho en el triple hay un sigma y dos pi. También lo vamos contando. ¿Ya? Ojo que acá, por ejemplo, dice mostrando los enlaces sigma y pi entre carbono-carbono. Acá están mostrados. ¿Ya?
no consideramos, por ejemplo, carbono e hidrógeno si es que no los piden o los remarcan así. Aquí consideramos, por ejemplo, carbono-carbono en este conteo de acá de la imagen, porque se considera que todos los enlaces carbono e hidrógeno son, en este caso, sigma también. Así que para ahorrar tiempo, porque se entienda el ejercicio, lean bien, se dibuje una tabla con todos los enlaces, ¿cierto? Sigma y pi. Bueno, busco todos los enlaces y ahí parto por decir que el enlace carbono-hidrógeno es sigma. Así que ahí me puedo ahorrar ya en diferenciar los carbono-hidrógenos. Y ahí me concentro después en los carbono-carbono o carbono-oxígeno si es que hay. Ahora, si la instrucción dice indicar cuántos enlaces sigma o pi hay entre solamente carbono-carbono, ustedes hacen el conteo entre carbono-carbono nada más y se olvidan de las otras combinaciones. ¿Ya? Eso también suele pasar cuando hay instrucciones y a veces las confundimos. Pero ahí está el ejemplo. Aquí fue contar todos los enlaces disponibles y recuerden siempre que el carbono hidrógeno es sigma. ¿Ya? Así que no se urjan por contar todos los carbonos y hidrógenos, ya denlos por sabido que son sigma. Y finalmente tenemos más ejercicios que, por ejemplo, era identificar los tipos de hibridación, ¿cierto? Presentes en cada uno de los átomos de las moléculas, ¿cierto? Acá, por ejemplo, si yo estoy en un enlace de carbono doble con oxígeno, ¿cuál sería? Acá en este compuesto, en esta hormona prácticamente. SP2. SP2, muy bien. Acá en el simple, por ejemplo, en este compuesto cíclico, esta parte cíclica en este anillo, acá lo estoy marcando, debajo del metil. SP1, SP3. Eso. SP3, ¿cierto? Y acá, donde está el oxígeno, el OH. SP1 también. SP3, perdón. SP3, ¿cierto? Porque son 4 enlaces. A pesar que hay un oxígeno ahí, ¿cierto? Con hidroxilo, eso no es un doble enlace, es un enlace simple. Tengo todo enlace simple, entonces soy SP3. Que no nos confunde la presencia de un grupo funcional. Importa el enlace que forma ese grupo funcional. ¿Ya? Como que está acá, por ejemplo, esta acetona, es un enlace doble, así que ahí hay cambio de hibridación. Y acá, por ejemplo, en este anillo aromático sabemos que es SP2, de hecho el benceno, que es este compuesto que es base, el compuesto aromático, el benceno es el anillo, pero sin el bromo, el OH, es solamente el anillo aromático, tiene hibridación SP2 en todos sus átomos, porque están combinados completamente con hibridación SP2, formando enlaces dobles que se conjugan. ¿Ya? Entonces, SP2 y nada más que hacer. Después, por ejemplo, si nos ponemos a analizar el de abajo, acá, el último es SP, pues es un triple enlace. ¿Eh? Recordar, no confundirse con los grupos funcionales si es que los hay, analizar el tipo de enlace con que está formado ese grupo funcional, ¿cierto? Como vimos en la acetona acá, en el debido anterior, veo el tipo de enlace, si es simple, doble o triple. Y ahí asigno las hibridaciones. Más ejercicios, chicos, bueno, los pueden hacer ustedes en casa. Están las respuestas en esta diapo, inclusive en la presentación que yo les subí, así que no hay problema para que ustedes puedan trabajar y después lo retomamos y vamos a complementar con más ejercicios de esto a la hora de seguir avanzando en la materia, ¿ya? Y eso sería, yo creo, porque después son ejercicios, como pueden ver, y vamos a retomar después con las fórmulas de las moléculas orgánicas la próxima semana, avanzando con las presentaciones de las moléculas, la representación, perdón, la condensada, la expandida, ¿cierto? La lineal. Existe la lineal, la de líneas y puntos, que es la más utilizada más que nada por paper, ¿cierto? Porque uno se ahorra en escribir algunos átomos y es mucho más rápido de escribir, pero también hay que conocer las tres. Y vamos a terminar con una tablita de grupos funcionales para dar el inicio a los grupos funcionales, algunos ejemplos, ¿ya? ¿Cierto? De grupos funcionales presentes, ir avanzando hacia lo que es la nomenclatura de compuestos orgánicos, la clasificación de hidrocarburos, empezando ya a clasificar algunas moléculas orgánicas, y vamos a llegar hasta inclusive las cadenas y tipos de carbono, unos ejercicios sobre, ya sea por ejemplo, identificar los tipos de carbono que si son primario, secundario o terciario, y finalizar ya con estos últimos ejercicios para después pasar a los alcanos, alquenos y alquinos y funcionales. ¿Ya? Así que vamos a partir la próxima semana de donde yo les dije, desde acá, retomando desde aquí, las fórmulas de moléculas orgánicas. Ustedes pueden estudiar esta parte si quieren, no adelantan toda esta parte, pueden dar una lectura. No hay ningún capítulo por ahora recomendado, pues
está la parte introductoria de la química orgánica y algunos conceptos claves para entender después alcanos, alquenos y alquinos, ¿ya? Cuando ya lleguemos a la química de alcanos y alquenos o funcionales, vamos a ir recomendando capítulos del McMurray. Por ahora, si me preguntan, pueden estudiar del capítulo de química orgánica del libro Chang, donde yo saqué esta presentación y algunos dibujos, ¿ya? Así que eso, muchachos. Profesor, Dígame. ¿usted subió estos libros? El Chang lo tengo, lo voy a dejar ahora en la carpeta. Y la próxima semana estaría subiendo McMurray porque lo tengo en otro computador, cuando lo empecemos a usar, ¿ya? Pero el Chang lo voy a subir Ya. para que le den su ojeo, ¿ya? Entonces, Ya, para que vamos a grabar el primer bloque, bueno, son las 10 para las 4. Bueno, más que nada, ¿alguna consulta, chiquillos, que tengan? Preguntas, consultas, voy a ver el chat acá, si es que ¿hay alguna consulta en el chat o no? ¿Alguna pregunta en el chat, muchachos? ¿Pregunta, duda? No. Voy a ver el chat, si que lo puedo ver, no veo el chat acá. Ya la presentación está subida, lo que le acabo de mostrar completa. Vamos entonces a dejar por hoy día la clase hasta aquí. Retomamos la próxima semana ya el día jueves para ir terminando las unidades. ¿Ya? Vamos a dejar también la grabación. Y les dejo entonces los ejercicios si alguien los quiere hacer. La próxima semana nos retomamos y seguimos desde el punto en que les comenté, desde esta parte, que son la formulación de estructuras, en este caso para moléculas orgánicas. ¿Ya? Así que eso, mis estimados. ¿Alguna pregunta que haya surgido hasta ahora? Voy a dejar de compartir pantalla. ¿Se escucha? Sí, se escucha. ¿Sí? ¿Usted tiene ya asignada alguna evaluación? Sí, están en el calendario. Ok. Y según su método de evaluación, le quería preguntar, ¿acaso ¿cómo se llama? Si es que tiene algún donde usted nos especifique sus puntos ¿Una y lo pauta? y todo, sí, ¿O como un temario? ¿Algo así? sí, sí es que existe. O sea, está el calendario porque ahí bueno, la evaluación dice contenidos, por ejemplo, de la unidad número 1. Y ahí lo que entra en la unidad número 1 se evalúa, po. Y en el caso de la prueba, yo, por ejemplo, las preguntas alternativas, si es que las sabes, como les mencionaba, existe la posibilidad de corrección inmediata que se activa una vez que termina el instrumento y ahí ustedes conocen la respuesta y corregir. Y en el caso de las preguntas de desarrollo, estas cuentan con su pauta. Una vez que ustedes vayan para las clases de sección de consultas, yo les adjunto a ustedes la pauta si es que hay ejercicios de desarrollo, ¿ya? En eso consiste. También, por ejemplo, ejercicios de nomenclatura, al momento que ustedes finalizan la prueba, como la nomenclatura tiene en este caso, bueno, dos opciones que vamos a ver, forma de nombrar, que son las oficiales. Si cuando usted termina el ejercicio, le sale la corrección, si está buena o mala, y la corrección o la respuesta correcta debajo, ¿ya? Eso se hace para las preguntas de alternativa, nomenclatura, en este caso química orgánica, y las preguntas ya de desarrollo, como les mencionaba, se adjunta la pauta. ¿Qué pregunta de desarrollo puede ser? Hay tipos de preguntas, ¿cierto? Hay, por ejemplo, preguntas de mecanismo, cuando llega el caso, hay preguntas de reacciones, de rutas de síntesis, hay de completar un cuadro, completar un esquema, eh, preguntas que son, por ejemplo, para explicar un concepto. Cada una de ellas tendrá una cierta pauta, obviamente, ¿ya? Y un puntaje asociado. Así que eso se hace, estimada. No sé si respondí su consulta. Sí, muchas gracias. Eso, ¿ya? Eso sería, muchachos. ¿Alguna otra consulta, pregunta, dudas? Sí, bueno, chiquillos, los que no estén agregados al grupo de Teams, o sea, el equipo de trabajo, y que no puedan ver el chat, ¿cierto? O que, no sé, de alguna forma están en el chat porque yo los agregué a la reunión,
déjenme en este minuto hacia abajo sus correos para agregarlos al equipo, ¿ya? De ahora ya, me dejan todos sus correos para ir agregándolos al equipo, ¿ya? ¿Ya? Diego, es más que nada la noción de que los que no estén agregados al equipo y tengan que pedir aceptación para ingresar a las reuniones, me dejan el correo con el cual ustedes acceden a clases y yo puedo agregarlos al equipo de Teams para que después no pidan permiso y se conecten, obviamente, de forma más expedita. Eso. Así que todos los que tengan problemas para ingresar al equipo, que no estén en el equipo, déjenme su correo y yo los agrego, el correo que ustedes usan regularmente para entrar a clases, hasta que activen el correo institucional y todo eso. ¿Ya? Eso, chiquillos. Profe, Nicole, dígame. el control que va a haber el jueves 1 de ¿Sí? abril entra desde la clase de hoy día hasta el 26, ¿cierto? Sí, sí. Las clases que se describen. Ah, ya, ok. Gracias. Que nada. Ya voy a cortar la reunión para que no se alargue.